Berrilab viene de un proceso previo que fue Berria, en el que tras una serie de reflexiones salió un decálogo, y de ese decálogo uno de los puntos que quisimos trabajar posteriormente mediante esta figura de laboratorio fue la de intentar flexibilizar un poquito todos los procesos burocráticos a los que estamos sometidos por parte de la administración pública, y el tema elegido fue la gestión comunitaria de espacios públicos. Se han estudiado 4 ámbitos, los grupos han reflexionado sobre cada uno de ellos. Uno era el marco jurídico que rodea todo este ámbito, otro es el de la colaboración, el tercer ámbito era el cómo se produce la adjudicación, criterios de adjudicación, y el cuarto ámbito era un poco el de la evaluación. Hemos cerrado esta tercera sesión del Berrilab pidiendo a la gente que sinteticen sus compromisos en una frase, ¿no? Su compromiso con respecto a el ¿y ahora qué? Del laboratorio, o qué han aprendido del laboratorio, qué potencia han extraído para poder aplicar a sus proyectos, que lo sinteticen en una frase, ese compromiso con el que quieren apostar a futuro, y que lo metan en una bomba de semillas. Una bomba de semillas que es una bola hecha de tierra con semillas, y con ese compromiso para que lo tiren o lo esparzan por los lugares que quieran, un poco con la idea esa de hacer germinar su compromiso en los lugares donde se desarrollan sus proyectos. Ni justu hasien bomba paper horretan sartu dut ideia bat, oso oinarrizkoa. Gure kasuan bagatoz esperientzia batetik 2 hamarkadetakoa, 20 urte. Orduan sartu dudan ikaspena edo izan da, ikasitako hori berrikastea edo ariketa bat egitea, berriro ere ikasitako hori praktikan proiektu berrietan jartzeko. Gu gazterian aritzen gehanok, argi daukagu nolabait, gazteekin lan egiteko, beraiekin gure politika garatu nahi baditugu, beraiek parte hartu behar dutela gure zerbitzuetan, orduan nolabait kudeaketa konpartitua izan behar dela. Gustatuko litzaidake behintzat esparru ezberdinetan, bizipenak, ideiak, jakintzak, iritziak elkarbanatzen eta partekatzen jarraitzea, administrazioa eta herritarren arteko harremantzeko formula berri horietan arakatzen eta sakontzen joateko. Tenemos que superar las lógicas de binomio, nosotros, vosotros. Creo que tenemos que funcionar más para poder tirar adelante con procesos comunitarios con la idea de ecosistema en el que personas que estamos en lugares diferentes compartimos un proyecto y unas formas de hacer. Creo que esa es la forma de avanzar. Si seguimos con los binomios nosotros y vosotros, creo que es muy difícil avanzar desde ahí. Nos daba la sensación de que como que esperábamos que alguien tomara una decisión, ¿no? Entiendo que más arriba o algo así. Entonces, asumiendo que el trabajo que habíamos hecho en el Berrilab, sin embargo, sí nos aportaba cosas, pues a la hora de tomar la decisión, pues decía, bueno, pues lo único que podemos hacer es coger lo aprendido y seguir probando, equivocándonos, tensionando en el día a día, que es donde están los problemas más complejos. Lo que sí me gustaría es que la Administración viera en la participación una oportunidad para gestionar mejor, de una manera más cercana, que no haya un miedo a esa cesión de poder, pero también desde la parte de la ciudadanía, de la sociedad civil, también tenemos un trabajo desde la pluralidad, desde el respeto a las diferencias, de empoderarnos, de creer que también tenemos un rol importante que jugar desde la ciudadanía. La primera conclusión que extractamos de Berrilab es que los problemas difíciles
necesitan soluciones también muy reposadas, muy trabajadas y nunca hay soluciones sencillas. Se ha conseguido generar una red de agentes a nivel público-social, de gente muy involucrada, de gente que ha trabajado en común, que ha contrastado ideas y bueno, pues que ha aportado su semilla, ¿no? Que ha aportado sus claves, sus conocimientos y su experiencia, ¿no? Se ha conseguido también un catálogo de recursos muy potente, muy importante en relación a las 4 áreas que se han trabajado, ¿no? Y esto también puede ayudar a las personas participantes y a esos municipios a los que representan y a la parte social también, pues a conseguir dar respuesta a necesidades y demandas.